Estimadísimos, lo prometido es deuda, ¿cierto? Y había quedado en compartirles una cápsula explicativa sobre métodos de factorización, ¿cierto? Dos métodos de factorización, uno cuando falta el coeficiente c, que tenemos acá tres ejemplos, y otros ejemplos de factorización cuando, ¿cierto?, tenemos una ecuación completa esta vez, que tenemos tres ejemplos más. Tenemos ecuaciones completas, ¿cierto? Y no queremos utilizar la fórmula general, ¿sí? Entonces vamos a partir por las ecuaciones incompletas. Este método, ¿cierto?, estaba en uno de los videos también que les había compartido en algunas PPT anteriores, pero de todas maneras vamos a visualizarlo. Lo que tenemos que hacer acá es, si se fijan, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acá 5x² menos 10x es igual a 0, ¿cierto?, uno de los métodos de resolución de una ecuación cualquiera es despejar la incógnita. En este caso, no podríamos despejar la incógnita, ¿cierto?, porque tenemos x² acá, tenemos x acá, ¿cierto?, y en realidad no tenemos tanta libertad para correr, ¿cierto?, a un lado y al otro para que nos quede una x solita, ¿cierto? Para ello, entonces, necesitamos hacer ciertas técnicas matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, ¿cierto?, en el ejemplo 1, hay términos que se repiten tanto en el primer factor, o sea, en este, como en el segundo factor, en el 10x, ¿cierto? Ese término es, lógicamente, x, ¿cierto? Pero yo puedo ir un poco más allá y acá puedo colocar 5x. ¿Por qué? Porque el 5, ¿cierto? Si yo multiplico 5 por 1, me da este 5 que tengo acá. Y si multiplico 5 por 2, me da este 10 que tengo acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá entonces? Tenemos que ser capaces de transformar esta resta en una multiplicación de dos factores. Ya tengo mi primer factor. Si es que no tengo, o por ejemplo, si es que acá hubiese habido un 9, ¿cierto? Ahí ya no puedo colocar este 5 acá. Ahí tendría que haber colocado solo la x. ¿Cuándo puedo colocar un número acá? Cuando este número divide a este número, o sea, al coeficiente a, y divide a este número, es decir, al coeficiente b, ¿sí? Entonces, en este caso colocamos 5x. Abro paréntesis y me pregunto, ¿qué le falta al 5x para convertirse en 5x²? O sea, mi primer factor, ¿cierto? Me falta una x, ¿cierto? Si yo multiplico 5x por x, me da 5x². Voy al siguiente término y me pregunto exactamente lo mismo. ¿Qué le falta al 5x para poder convertirse, ¿cierto?, en menos 10x? Primero, le falta el signo negativo, ¿cierto? El factor, el menos 10x es negativo. Y le falta un 2. ¿Por qué le falta un 2? Porque si yo multiplico 5x por 2 o por menos 2, me da menos 10x. Y esto, ¿cierto?, sigue siendo igual a 0. Logré factorizarlo. Ahora, que tengo este factor de acá, ¿cierto?, que tengo ahora una multiplicación. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una multiplicación de dos factores, ¿cierto? Estoy multiplicando el 5x, lo estoy multiplicando por el x menos 2. Es decir, ¿cierto?, tengo una multiplicación de dos factores donde yo sé que el resultado es 0. Lo estoy visualizando acá, es 0. Por lo tanto, tengo dos opciones, ¿cierto? Si el resultado de una multiplicación es 0, tengo dos opciones. O que el primer término sea 0, es decir, 5x, o la otra opción, ¿cierto?, es que mi segundo factor, es decir, x menos 2, sea 0. Tengo esas dos posibilidades. Si se fijan, ¿cierto?, de la primera posibilidad, a ver acá, ahí sí, de la primera posibilidad entonces desprendemos lo siguiente. Si 5x es igual a 0, yo despejo mi incógnita, ¿cierto? Estoy visualizando solo hasta antes del punto y coma. 5x es igual a 0. Para despejar mi incógnita, el 5 lo paso dividiendo. 0 dividido por 5, 0. Entonces mi primera solución es que x es igual a 0.
Vamos a la segunda. Ahora voy a visualizar solamente esta parte de acá. Tengo x menos 2 es igual a 0. Despejo mi incógnita. El menos 2 pasa positivo al lado de la derecha. Por lo tanto, mi segunda solución sería que x es igual a 2 positivo. Y ahí tenemos las dos soluciones. x1 es igual a 0, x2 es igual a 2. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos menos 2x cuadrado es igual a 16x. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, cuando nos encontramos con este tipo de ecuaciones es ordenar, ¿cierto? Lo primero que debemos hacer entonces es ordenar. Me queda entonces menos 2x al cuadrado. Y el 16x, que está positivo al lado de la derecha, lo paso negativo al lado de la izquierda. Y ahí, ¿cierto?, coloco el 0 a la derecha. Lo tengo de esa forma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Lo mismo que hicimos arriba, factorizar. Siempre entonces que ustedes factoricen, uno de los factores comunes, ¿cierto?, va a ser, no me resulta esto, voy a hacerlo de esta forma. Ya. Siempre entonces que ustedes factoricen, el primer factor que va a ir acá multiplicando va a ser un x. Siempre, 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 siempre. Entonces lo que tenemos que evaluar es si acá puedo colocar o no un número. En este caso, ¿cierto? Si yo coloco un 2, el 2 divide tanto al 2 como al 16 que tengo acá. Entonces voy a dejar un 2 en mi factor común. Abro paréntesis, me pregunto lo mismo que me pregunté arriba, ¿cierto? ¿Qué le falta al 2x para convertirse en menos 2x al cuadrado? Primero le falta el menos y le falta una x, ¿cierto? Pregunta, ¿pude haberle colocado el menos acá? Sí, y yo creo que es más sencillo. Vamos a cambiarlo. Entonces nos vamos a preguntar de nuevo. ¿Qué le falta al menos 2x para convertirse en menos 2x cuadrado? El menos ya lo tengo, el 2 también, tengo una x, me falta otra x. Acá está. Ahora, ¿qué le falta al menos 2x para convertirse en menos 16x? Primero le falta un más, tengo que colocar un más, ¿cierto? Porque menos con más me va a dar menos. Acá me falta un 8, ¿cierto? Porque 2 por 8 me da 16. Y la x, ¿cierto? Aquí tengo una x y aquí ya la tengo. Entonces, estamos listos. Esa sería nuestra factorización. Ahora hacemos este paso que tengo acá, ¿cierto? Tengo una multiplicación donde el resultado de esa multiplicación sabemos que es 0. Vamos a copiar esto que tenemos acá para hacerlo más sencillo. Tengo, ¿cierto?, una multiplicación de dos factores donde sé que el resultado es 0, entonces tengo dos posibilidades. Mi primer factor es 0, es decir, menos 2x. O mi segundo factor es 0, o sea, x más 8. Ahora, finalmente, ¿cierto?, tenemos que encontrar nuestros resultados. ¿Cómo encontramos nuestros resultados? Acá, este menos 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo el lado contrario y me queda 0 dividido en menos 2 y eso me da 0. Por lo tanto, x1 es 0. Segunda solución. Tengo que despejar la x. Este 8 que está positivo pasa negativo al lado contrario. Por lo tanto, mi solución sería x1 sería 0, x2 sería menos 8. Último ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer acá, ¿cierto?, que ya lo sabemos, es ordenar, ¿cierto? Ordenar. Por lo tanto, ¿cierto?, la x que está a la derecha la paso al lado de la izquierda y pasaría negativa. Vamos por orden. Entonces tenemos primero que todo menos 3x al cuadrado más 4x menos x igual 0. Pero, ¿cierto?, 4x menos x lo puedo sumar o restar inmediatamente y esto me quedaría, ¿cierto?, 3x. Listo, listo. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, ¿cierto?, es factorizar. Vamos a copiar esto
lo vamos a pegar acá abajito. Y si se fijan, ¿cierto? Podríamos factorizar en este caso por 3x. Quizás sería más cómodo, ¿cierto? Factorizar por 3x. Nos preguntamos, ¿cierto? Lo mismo que hace un ratito. ¿Qué le falta al 3x para convertirse en menos 3x cuadrado? Primero que todo le falta un menos y le falta una x. Luego nos preguntamos con el siguiente término. ¿Qué le falta al 3x para convertirse en 3x? Por eso hice este ejemplo. Aquí quiero que visualicen que cuando los factores son exactamente iguales, tenemos que colocar un 1. ¿Sí? Por favor, ahí no vayan a colocar un 0. Ahí va un 1. 3x por 1 me da 3x. Si acá colocamos un 0, 3x por 0 me da 0, ¿cierto? Y no nos puede dar 0, nos tiene que dar 3x. Por lo tanto, acá dejamos el 1. Y esa sería nuestra factorización. Ahora, ¿verdad? Este paso de acá. Vamos a copiar eso para hacerlo más sencillo. Vamos a pegarlo acá. Y nos queda, ¿cierto? Que mi primer factor, ¿cierto? Tengo una multiplicación de dos factores, donde el resultado es 0. La primera opción es que mi primer factor, o sea, 3x, sea 0. Y mi segunda opción es que el segundo factor, o sea, menos x más 1, sea 0. Ahora, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es sacar las soluciones despejando nuestra incógnita. El 3 que está multiplicando la x pasa dividiendo al lado contrario. 0 dividido por 3 nos da 0. Y en el caso de acá, ¿cierto? Nos conviene, ¿verdad?, pasar la x al lado derecho. Si la x la paso al lado derecho, me queda positiva y me quedaría que 1 es igual a x o x es igual a 1, que es lo mismo. Y ahí tendríamos entonces nuestras dos soluciones. Si se fijan, en este caso, ¿cierto?, cuando falta el coeficiente c, una de las soluciones siempre será 0. Y la otra solución va a ser cualquier otro número, ¿cierto?, real. Continuamos entonces con las ecuaciones completas. Para resolver entonces este tipo de factorización, lo que nosotros tenemos que realizar acá es lo siguiente. Tenemos que preguntarnos lo siguiente. Tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den el coeficiente c y sumados o restados nos den el coeficiente b. Es decir, ¿cierto? Tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den menos 6 y sumados o restados nos den menos 1, en este caso. Observación importante. Para poder realizar este método de resolución de ecuación cuadrática, tenemos que fijarnos que el coeficiente a sea 1. ¿Sí? Si el coeficiente a es 1, entonces podemos seguir adelante con este método. Ahora, no siempre nos va a servir este método, ¿sí? Por ejemplo, si acá les hubiese colocado, no sé, quizás un número primo como el 17, ¿sí? Quizás hubiese sido imposible encontrar dos números que multiplicados me den 17 y sumados o restados me den menos 1, ¿sí? Entonces, este método sirve para algunas ecuaciones, solo algunas. El coeficiente a tiene que ser 1 y deben existir dos números que multiplicados me den el c y sumados o restados me den el b. Si algo de eso no se cumple, fórmula general. Listo. Dicho eso, entonces, vamos a encontrar los números. Dos números que multiplicados me dan 6. Tenemos solamente dos opciones, 3 por 2 y 6 por 1. 3 por 2, ¿cierto? Es mucho más probable que restados, ¿cierto?, me den un 1. Porque si yo tengo 6 por 1, si yo lo sumo me da 7, si lo resto me da 5, ¿cierto? En ningún caso me va a dar un menos 1 acá. Por lo tanto, mis números ya sé que son 3 y 2. ¿Sí? Entonces, técnica para encontrar los números. Primero veo las posibilidades, ¿cierto?, de dos números que multiplicados me den el c. En este caso, ¿cierto?, nosotros dijimos 6 por 1 y 3 por 2. Una vez que encuentro los números, voy a visualizar el coeficiente b y digo, ya, sumados o restados me tienen que dar menos 1. El 3 con el 2 es muy probable, ¿cierto?, que me dé menos 1. Pero el 6 con el 1 jamás me va a dar un menos 1. Entonces lo descarto inmediatamente. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos el siguiente paso. Escribimos siempre dos paréntesis, igualamos a 0.
Siempre en el primer paréntesis vamos a colocar X y acá vamos a colocar el 3. ¿Sí? Todavía no voy a decidir los signos. Acá vamos a colocar el X y vamos a colocar el 2, que son los números que encontramos, el 3 y el 2. Siempre el primer factor del paréntesis, de ambos paréntesis, va a ser la X. Y el segundo factor, ¿cierto?, de cada paréntesis van a ser los números que nosotros acabamos de encontrar. Por lo tanto, ahora debemos decidir solamente los signos de esos números, del 3 y del 2. La multiplicación es negativa. Por lo tanto, si la multiplicación es negativa, uno de ellos tiene que ser negativo. Solo uno, ¿cierto? Porque si los dos son negativos, negativo con negativo me da positivo. Y la multiplicación es negativa. Uno de ellos es el negativo. El 3 tiene que ser el negativo. ¿Por qué? Analicemos. Menos 3 por 2 me da menos 6. Y 2 menos 3, o menos 3 más 2, nos da un menos 1. Si lo hubiésemos puesto los signos al contrario y hubiésemos puesto el más en el 3 y el menos en el 2, la multiplicación hubiese dado 6 negativa, hubiésemos ido bien, pero un 3 positivo con un 2 negativo, si nosotros lo sumamos, nos da un 1 positivo y necesitamos un 1 negativo. Por lo tanto, esta es la combinación de signos que nos sirve. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Hacemos exactamente lo mismo o aplicamos el mismo criterio que aplicamos en el caso anterior, de las incompletas. Tenemos dos factores que se están multiplicando y el resultado es 0. Tengo dos posibilidades. Mi primer factor es 0 o mi segundo factor es 0. Tenemos esas dos posibilidades. Ahora, ¿cierto? Lo que nos queda por hacer sería, podemos quitar estos paréntesis, ¿cierto? Los quitamos y despejamos ambas X. Por lo tanto, el paso final sería encontrar nuestras X. En el primer caso tengo X menos 3 es igual a 0. Ese menos 3 pasa positivo al lado contrario y nos quedaría que la solución 1 sería 3 positivo. Mientras que la solución 2, si nosotros analizamos, ¿cierto? Tenemos que X más 2 es igual a 0. Ese 2 que está positivo pasa negativo al lado contrario y nos queda que X es igual a menos 2. Y tenemos nuestras dos soluciones, x1, 3, x2, menos 2. Vamos al siguiente. En el siguiente ejemplo tenemos x cuadrado menos 8x más 7 es igual a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es encontrar los números, ¿cierto?, que multiplicados me den 7 y sumados o restados nos den menos 8. Tenemos entonces nuestros dos paréntesis, igualamos a 0. En el primer paréntesis colocamos X, en el segundo paréntesis colocamos X. Y ahora vemos los números. Dos números que multiplicados nos den 7. Eso es bastante sencillo, ¿cierto? Porque hay una sola posibilidad. 7 por 1. Escribimos 7, escribimos 1. La multiplicación tiene que ser positiva. Si la multiplicación es positiva, tengo dos opciones. O ambos son positivos, o ambos son negativos. Si ambos son positivos, 7 por 1 me da 7 y 7 más 1 me da 8. Yo necesito que me dé menos 8. Por lo tanto, ¿cierto?, los signos de estos números deben ser ambos negativos. Si los signos son ambos negativos, menos 7 por menos 1 nos da un 7 positivo y menos 7 menos 1 nos da un 8 negativo, ¿cierto? Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Menos 7 menos 1, menos 8. Vamos entonces ahora a aplicar, ¿cierto?, el concepto que aplicamos anteriormente y que consiste, ¿cierto?, en igualar ambos factores a 0, ¿cierto? Tenemos una multiplicación de dos factores donde el resultado es 0, por lo tanto, uno de ellos, ¿cierto?, tiene que ser 0. Entonces igualamos, ¿cierto?, nuestro primer paréntesis, que es x menos 7 a 0, y también igualamos nuestro segundo paréntesis, que es x menos 1 a 0. Si x menos 7 es igual a 0, este menos 7 pasa positivo al lado contrario y la primera solución, ¿cierto?, sería 7 positivo.
En el segundo caso tenemos x menos 1 es igual a 0. Este menos 1 pasa positivo al lado contrario, ¿cierto? Acuérdense que aquí estamos despejando nuestras x. Este menos 1 pasa positivo al lado contrario, así que nuestra x sería 1 positivo. Por lo tanto, las soluciones serían x1, 7, x2, 1. Aquí, obviamente, ¿cierto? Da igual el orden, ¿cierto? Si aquí hubiese colocado el 1 y aquí el 7, da exactamente lo mismo. Último ejemplo. Tenemos acá, entonces, x cuadrado más 3x menos 10 es igual a 0. Partimos siempre, ¿cierto? Formando nuestros paréntesis, igualando a 0. Colocamos siempre x al inicio del primer paréntesis y al inicio del segundo paréntesis. Y luego nos preguntamos por dos números que multiplicados me den menos 10. Tenemos dos posibilidades, 10 por 1 y 5 por 2. Sumados o restados nos tienen que dar 3. 10 por 1, 10 más 1 da 11, 10 menos 1 da 9. Jamás me va a dar un 3, descarto esa opción. Me quedo entonces con el 5 y el 2. Acá vamos a colocar el 5, acá vamos a colocar el 2. Y ahora me pregunto por los signos. Es negativo. La multiplicación es negativa. Tengo dos opciones. El 5 positivo y el 2 negativo, o el 5 negativo y el 2 positivo. No tengo más opciones. La combinación de signos es 5 positivo, 2 negativo. Vamos a ver por qué. Más 5 por menos 2 nos da menos 10. Y 5 menos 2 nos da un 3 positivo. ¿Sí? Si lo hubiésemos hecho al revés, la multiplicación nos da bien con el signo, pero este 3 hubiese sido negativo y no nos serviría de esa forma. Paso 2, ¿cierto? Multiplicación de dos paréntesis o de dos factores donde el resultado es 0, por lo tanto tenemos dos opciones, ¿cierto? El primer paréntesis es 0 o el segundo paréntesis es 0. Nos quedaría entonces x más 5 igual 0, x menos 2 igual 0. Y listo, basta entonces ahora con calcular o despejar nuestra incógnita, ¿cierto? Y eso es bastante sencillo. El 5 que está positivo al lado izquierdo pasa negativo al lado derecho. Y el 2 que está negativo al lado izquierdo pasa positivo al lado derecho y tenemos nuestras dos soluciones. x1 es menos 5, x2, ¿cierto? Es 2 positivo. Pueden comprobar estos resultados, ¿cierto? Utilizando la fórmula general. Y si se fijan, ¿cierto? Hay ecuaciones que se pueden factorizar y salen inmediatamente. Mucho más sencillo, ¿cierto? Y se ahorra bastante tiempo en comparación con la utilización de la fórmula general. Observación importante de las ecuaciones completas con factorización. Si se fijan acá, los números que encontramos son exactamente a la inversa de las soluciones. Aquí si encontramos menos 3 y 2 positivo, las soluciones van a ser esos mismos números, pero con signo contrario. Acá también, ¿cierto? Menos 7 menos 1, 7, 1 positivo. 5 positivo, 2 negativo, las soluciones, ¿cierto? Tienen signo contrario. Entonces, una vez que ustedes encuentran los números, inmediatamente, ¿cierto? Quizás hasta se podrían saltar este paso, ya pueden encontrar las soluciones. Entonces, eso es lo que les quería contar. Espero que haya quedado un poco más claro. Si no, o si tienen problemas, siempre acuérdense que pueden consultar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Espero que tengan un muy buen día.